Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y estamos de vuelta, este programa es en vivo, ya de vuelta aquí en Estados Unidos, ya para estar con todos ustedes en la radio todos los días, estudiando la palabra. Un viaje que acabo de llegar de la República de Cuba, un viaje misionero fantástico, hermoso, la presencia de Dios, salvación, bautismo con el Espíritu Santo, vidas libertadas, una cosa muy hermosa que el Señor hizo, y realmente el Señor me bendijo con hermosos cultos llenos del Espíritu Santo. Pero seguimos aquí en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. No solamente el libro de Apocalipsis estamos estudiando, otros más también, pero este estudio escatológico, las profecías de los últimos tiempos. Y aquellos que están siguiendo el estudio, habíamos terminado el capítulo 16 de Apocalipsis, y entonces quisiera que empecemos el capítulo 17 ahora mismo, la gran ramera. Habíamos quedado ahí, y este es un capítulo difícil de entender. Este es un capítulo, lo vamos a empezar de nuevo, aunque habíamos arrancado, pero lo vamos a empezar de nuevo de todas maneras. Un capítulo en el que se malinterpreta. ¿Por qué? Porque este capítulo se conoce como la gran ramera. La gran ramera tipificando una mujer, hablando de una mujer. Una mujer sentada sobre una bestia con 10 cuernos. Una mujer ataviada, ¿verdad? Como con joyas, ¿no? Sentada sobre una bestia de color escarlata, o sea, roja, la sangre. Y cuando vemos aquí este capítulo, tenemos que entender todo esto en el plano espiritual. No es literal. Hay muchas cosas en Apocalipsis que son literales y hay otras que no, son simbólicas. La gran ramera, es decir, una mujer, pero una mujer prostituta. Esta mujer representa todas las direcciones equivocadas, erróneas, falsas de salvación, todo camino falso de salvación. ¿Qué sucede? Muchos mencionan, dicen que la gran ramera es la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero en realidad no es así, sino que son todas las religiones del mundo que prometen salvación, que prometen, ¿verdad?, el cielo, lo que sea que prometan, pero no es Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Todo camino falso de salvación. Incluye, claro que sí, la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque el catolicismo, la Iglesia Católica, que se cree ser la salvación, que promete salvación, no hay salvación en la Iglesia Católica, en la doctrina de la Iglesia Católica. No existe salvación. Al contrario, es un camino falso de salvación. Testigo de Jehová, camino falso de salvación. Mormonismo, camino falso de salvación. Y así y seguimos, ¿no? Hinduismo, budismo, etcétera, etcétera. Caminos falsos de salvación. No conducen a la vida eterna. No pueden regenerar al hombre. No pueden lavar de pecado. Todas estas cosas solamente vienen por medio de Cristo Jesús y su obra en la cruz. ¿Amén? Entonces, todo aquello que no es la cruz del Señor Jesucristo, el verdadero evangelio, la palabra de Dios, la Biblia,
representaría todo ese conjunto de religiones falsas y sectas, etcétera, la gran ramera. Amén. Todas estas religiones falsas, estos caminos falsos, el falso avivamiento, falsas señales, falsos milagros, todo esto que tenemos hoy en día, que siempre existió, pero que se ve mucho más abundantemente en este tiempo presente, va a seguir intensificándose, va a crecer en cantidad, en todo. A ver, aún todavía se verán más milagros, muchos más milagros falsos. Satanás sana también, él puede sanar, escuche, él puede operar milagros, lo hemos leído en el capítulo anterior, espíritus de demonios que hacen señales, dice en el versículo 14 del capítulo 16. Entonces, hay espíritus de demonios que hacen señales. Imagínense entonces el diablo mismo, Satanás mismo, si puede o no puede hacer señales. Pero este es un espíritu engañoso, son espíritus de mentira. Esto es lo que vemos en todas estas campañas grandes de milagros, de lo sobrenatural, todas estas cosas. Hay cosas que son inventadas por el hombre. A ver, inclusive personas contratadas para hacer ver como que se levantó de la silla de rueda cuando no fue así. Bueno, está todo eso también. Pero créamelo, todas estas cosas suceden aún en estas campañas que se ven. No digo en que todas hayan sido así, no. Pero vemos un énfasis en que las personas pongan su atención. Cuando usted va a un lugar así y ve que está todo armado, programado para que las personas pongan su atención en estos supuestos milagros. No perdón de pecados, no santificación, no justificación por la fe, no arrepentimiento, vida eterna, nuevo nacimiento, regeneración del espíritu, quebrantamiento, llanto, confesión de pecado. No es eso, no es la cruz, no es la sangre, sino que hay un énfasis que las personas pongan su atención en los milagros, en las señales, en los prodigios. O se exalta la cruz del Señor Jesucristo, o se exaltan, señales. Y cuando las personas van detrás de las señales, ahí los espíritus de demonios dicen, yo en eso sí que me voy a involucrar. Se quieren involucrar en esta situación porque, Satanás sabe que la gente que le gustan todas estas cosas, quieren ver cosas espectaculares, quieren ver show, quieren ver que lo sobrenatural, el enemigo les va a dar lo sobrenatural haciendo ver como que es de Dios y con esto los engaña. Siguen en sus pecados. Siguen viviendo la vida de siempre. Y las emociones, por supuesto, son atraídas a estas cosas. La carne es atraída a estas cosas. Pero el ser humano continúa en el mismo estado. Pecador. No hubo transformación realmente. No pasó esto. Y esta es la situación que vemos hoy en día. Es necesario un discernimiento y este discernimiento viene por la Biblia. Por eso es que perece el pueblo. Le faltó, tiene un poco, pero le faltó conocimiento. Entonces vamos a empezar nuevamente este capítulo 17. Y le ruego al Señor que el Espíritu Santo de Dios pueda meterse allí donde nadie puede entrar y pueda darle a usted un entendimiento que solo viene por la iluminación del Espíritu Santo. Si usted no discierne estas cosas, usted se irá a otras direcciones y va a perder la comunión con el Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 17, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, dice Juan, diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera, aquí vemos la condenación de la gran ramera, la condenación de todo camino falso de salvación, sentada sobre muchas aguas. Es decir,
todas las religiones del mundo, que operan sobre quiénes, los hombres, y que han sido ideadas por quién, por los hombres. Segundo versículo, con la cual, es decir, la gran ramera, toda clase de religiones, con la cual han fornicado, ¿quiénes? Las muchas aguas, que significa hombres, personas, seres humanos, han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra. Es decir, dice que todos se han embriagado del vino de su fornicación. Una adicción a la religión, una adicción, un narcótico, una droga. Es decir, todas las personas, está hablando de reyes y aún los moradores de la tierra. Es decir, desde las autoridades, desde los reyes hasta el último de los moradores de la tierra, se han drogado con esta religión, con la religión, en general. Dice, y él, es decir, el ángel, me llevó, dice Juan, en espíritu al desierto. Esto es porque todo esfuerzo religioso lleva a la persona a un desierto espiritual. Y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. La mujer es la religión organizada. Cualquier religión, cualquier forma de religión que promete salvación, que prometa victoria, pero que no sea la cruz, que no es la sangre del Señor Jesucristo. Dice escarlata, dice, sobre una bestia de color escarlata. Está mencionando la sangre que es derramada debido a la persecución. Dice, llena de nombres de blasfemia. Por supuesto que toda religión falsa es una blasfemia contra Dios, y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son aquellos imperios que han perseguido a la nación de Israel a lo largo de los años, esta persecución: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Los 10 cuernos representan las 10 naciones que van a surgir, todavía a tiempo futuro, del antiguo territorio del Imperio Romano, que van a perseguir a Israel. La 7ª cabeza son los 10 cuernos. Y entonces surge otro reino dentro de estos 10, surge un reino, el cuerno pequeño, que es el anticristo y su imperio, ¿sí? Que va a buscar, por supuesto, destruir a la nación de Israel. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Esto tiene que ver con dominio, el púrpura, dominio, autoridad. Escarlata se refiere a la persecución de Israel, sangre. Y es dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. ¿Por qué? Porque vemos nosotros estas religiones, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, aún el hinduismo, aún el Islam, son religiones en las que vemos que hay mucho dinero allí. Hay dinero, hay abundancia de dinero. Inclusive el Islam. Son religiones ricas. Islam, que controla hasta el 60% de las reservas del petróleo del mundo. Vemos el Vaticano, lo que se ve allí es oro, es riqueza. Teniendo un cáliz de oro en su mano, dice. Todas estas religiones tienen una gran atracción. Es una atracción diabólica, por eso las personas se abocan a estas cosas. Por eso vemos estas campañas grandes y la gente va a todo esto. ¿Por qué? Hay una atracción diabólica, simbolizada por la copa que es de oro. Promete cosas grandes, promete triunfalismo, promete progreso, promete prosperidad, promete salud, promete todas estas cosas que son en donde lo que la gente desea. La gente no desea salvación, perdón de pecados, no. La gente desea en realidad riqueza, básicamente, salud, amor. Versículo 5. Bueno, termina diciendo, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, en el frente de esta mujer, ¿no? Esta visión que él ve, que dice, misterio, Babilonia la grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. ¿Ve? Por eso dice, está representando aquí Babilonia. ¿Por qué Babilonia?
Bueno, habrá una Babilonia literal, por supuesto. La palabra misterio separa la Babilonia espiritual de la Babilonia literal. Es grande en los ojos del mundo, pero no ante los ojos de Dios. Por eso dice misterio, Babilonia la grande, o la gran Babilonia. El mundo de la religión es la gran Babilonia. Todo camino falso de salvación, la gran Babilonia. Y dice la madre de las prostitutas, la gran Babilonia. Entonces no indica que sea una religión específica como algunos dicen, la católica, punto. No. La madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra, algo genérico, todas las religiones del mundo. Por supuesto que hay algunas que son mayores que otras, la católica, el islam, obviamente. Declara el contenido mismo de esta copa de oro, que son abominaciones. ¿Qué es? Es fornicación. Parezca espléndida, parezca atractiva en lo externo, pero si no es Jesucristo y este crucificado, entonces el Señor lo llama rameras y abominaciones. Y esto incluye aún, no solamente el Islam, hinduismo, budismo, la Iglesia Católica, etcétera, sino que también está incluyendo a la mayoría del cristianismo moderno, los movimientos místicos, todos estos movimientos de lo sobrenatural, de los milagros, de las señales, todos estos movimientos modernos que tenemos, misticismo, el reino ahora, el dominionismo, el movimiento apostólico y profético, el movimiento de la prosperidad, de la confesión positiva, etc. Todos estos movimientos están dentro de esta categoría. Y el Señor los llama, la gran Babilonia, Dios los llama la madre de las prostitutas, Dios los llama abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos. ¿Por qué? Porque todos estos movimientos siempre son una persecución directa a los santos. Se refiere a todos estos imperios, claro, y sus religiones falsas que persiguieron a Israel durante la época del Antiguo Testamento y realmente hasta la época de Cristo. Y sigue habiendo persecución hoy en día. Y de la sangre de los mártires de Jesús señala a los millones en la edad de la Iglesia quienes dieron sus vidas por la causa de Cristo. El Imperio Romano comenzó estas persecuciones de cristianos y después lo siguió la Iglesia Católica. Y cuando la vi, dijo él, quedé maravillado de grande admiración. Él estaba asombrado de ver todo esto, de que el Señor le mostrara semejante cosa. Versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? El ángel sabía de que Juan se maravillaría ante toda esta escena delante de sus ojos y que él necesitaría una explicación ante esto. Y le dice el ángel, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces en el versículo 8, que es donde habíamos quedado en el estudio anterior, dice, la bestia que has visto fue. Esto representa a un ángel caído que ayudó a los líderes de estos imperios del pasado en sus esfuerzos para destruir Israel. La bestia que has visto fue, es decir, un ángel caído, poderoso ángel caído, que ayudó a estos imperios del pasado. Y entonces dice, esta bestia fue y no fue activo durante la época de Juan. Es decir, esta bestia había ayudado a los imperios anteriores, pero ahora en el momento presente, en el momento en el cual esta revelación le fue dada a Juan, esa bestia, ese ángel caído, no estaba en operación en el tiempo de Juan. Y entonces dice, y ha de subir del abismo. Significa que este ángel poderoso, este ángel caído, desde aquel entonces fue confinado al abismo, ya hace unos 2300 años atrás, y aún permanece en el abismo. Pero está diciéndole que será liberado del abismo para ayudar al anticristo. Y ha de ir a perdición. Está diciendo también que por ayudar al anticristo va a terminar en el lago de fuego que arde con azufre.
y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente este ángel caído va a ser confinado a la condenación eterna, sino, por supuesto, todos los moradores de la tierra, todas las personas cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. Mire, al final de toda la situación, todo termina en este punto. ¿Está o no está su nombre escrito en el libro de la vida? Oh, gloria sea el nombre del Señor. Por eso esta insistencia por salvación, la insistencia al nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu, la regeneración, ser convertido. Porque el nombre está escrito en ese libro. Si usted nació de nuevo, si usted no nació de nuevo y es religioso, va a una iglesia, tiene membresía, ayuda en algo, realiza alguna obra, pero el nuevo nacimiento no aconteció, el nombre no está escrito, punto. Está su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y entonces dice, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, expresa el hecho de que toda la gente que no es salva en la tierra durante la gran tribulación se va a asustar, se va a asombrar cuando observen al anticristo, que harán cosas, milagros y señales, sí, maravillas. Habrá cosas que ningún hombre haya hecho jamás, y será porque este ángel caído le va a ayudar, pero del cual él no es consciente. Dice, se maravillarán, escuche, del anticristo, se maravillarán, viendo la bestia que era y no es. ¿Qué significa? Que era, no estaba obrando durante la época de Juan. ¿Por qué esta bestia? No, en el tiempo de Juan esta bestia está confinada, todavía está confinada en el abismo y va a ser libertada en el futuro próximo para ayudar al anticristo. Dice, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Significa que será libertada del abismo para ayudar a este hombre de pecado. Y aquí hay mente que tiene sabiduría, dice. Esto es lo que necesitamos, eso es la mente que conoce, la mente que cree la palabra de Dios, esa es la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Está esa doctrina falsa, ustedes pueden ir al internet si quieren, a YouTube, y ponen la falsa doctrina de los 7 montes o de las 7 montañas. Es el movimiento del dominionismo, del reino ahora, o de los 7 montes o las 7 montañas, se llama de esta manera. Y entonces ahí toman cosas de aquí, como esto, las 7 cabezas son 7 montes, y dicen que tenemos que tomar control, la iglesia tiene que tomar dominio y control de los 7 montes, de las 7 esferas del mundo, la educación, el arte y el entretenimiento, no sé si me las voy a acordar todas, la política, las religiones del mundo, la fe, etcétera, bueno, la educación, etcétera, etcétera, las finanzas, y la política, sobre todo una de ellas fuertes, en el que los cristianos tienen que tomar control de todas estas, de estos 7 montes que le dicen, para poder cristianizar el mundo y de esa manera establecer el reino aquí en la tierra. Imagínense, no hay nada de eso en la Biblia. Por eso es necesario esta mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Representa a estos 7 imperios que fueron controlados por las religiones falsas, o sea, por espíritus de demonios. Estos 7 imperios, como habíamos dicho, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, estos 7 imperios fueron controlados por falsas religiones, por espíritus de demonios. Dice, y estas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. ¿La mujer qué es? Falsas doctrinas, recuerde, la gran ramera. Sobre estos 7 montes, imperios. O sea que los imperios, los reinos, son dominados, controlados por falsas doctrinas, falsas religiones. Dice, y son 7 reyes. Realmente se refiere a las 7 cabezas,
refiriéndose a los líderes de los imperios, quienes sean esos líderes, que hubieran sido, no importa, pero como si estos líderes fueron controlados por la mujer, o sea, religiones falsas. Dice, los 5 son caídos, y son 7 reyes, dice, 5 cayeron. 5 de los imperios cayeron durante la época de Juan, es decir, en el tiempo de Juan ya habían caído de esos imperios, y habían sido, superseguidos por otros, o sea, el imperio de Egipto en el tiempo de Juan ya había caído, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, ya habían caído, ¿cierto? Por eso dice, escuche, y son 7, lo mejor es poder leerlo con su Biblia enfrente, y son 7 reyes, los 5 son caídos, hay 5 que ya cayeron, estos 5 que les mencioné, el uno hay uno que todavía se mantenía en vigencia en el tiempo de Juan, ¿cuál era? El Imperio Romano, porque el Imperio Romano todavía se mantenía en existencia en la época de Juan, o sea, en el tiempo presente en el que se escribió esto. Y dice, y el otro aún no ha venido, o sea que está hablando de otro imperio que todavía no apareció. Bueno, todavía ni siquiera apareció en este tiempo presente en el que estamos ahora. Se refiere a la confederación de las 10 naciones, simbolizada por los 10 cuernos, que en la época de Juan todavía no había venido, y de hecho aún todavía no ha llegado. Dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Gloria a Dios. Los 10 cuernos serán la 7ª cabeza y se refieren a las 10 naciones que van a surgir dentro de poco y que van a perseguir a Israel. Esto va a suceder durante la primera mitad del tiempo de la gran tribulación, un periodo de unos 3 años y medio. Y va a durar breve tiempo, porque no será mucho tiempo que va a durar en sí este imperio, que es el imperio del anticristo, porque va a ser destruido por un imperio eterno, amén, por un reino eterno, el de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto ustedes lo pueden ver en el capítulo 2 del libro de Daniel, aquel sueño, la estatua del rey Nabucodonosor, que él ve todos los imperios, y luego hay una roca, no hecha de mano, que derrumba completamente esta imagen. Es el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el reino milenial de Cristo y el reino eterno perfecto que derriba, destruye, pulveriza, extermina todos los demás reinos de la tierra. Versículo 11. Y la bestia, es decir, el ángel caído que era y no es también el 8º. Además es el 8º. Dice, ¿cómo? ¿Ahora hay un 8º? Sí, el ángel caído ayudará al anticristo y se dirigirá al 8º imperio para perseguir a Israel. Dice, y es de los 7. Dentro de estos 7 sale un 8º. Se refiere al hecho de que él ayudó a todos los imperios del pasado, con excepción de Roma, en sus esfuerzos para perseguir a Israel. Pero este ángel caído dio la mayor ayuda a Alejandro Magno, quien encabezaba el imperio griego. Y sabemos esto porque Juan en su visión dijo, y la bestia que vi era un leopardo, y aquel animal es uno de los símbolos de la antigua Grecia. Apocalipsis 13:2. Daniel 7:6. Dice, y va a perdición. Significa que independientemente de su poder, de sus planes, el infierno eterno será lo que va a merecer este príncipe satánico, este ángel caído. Lo mismo será para Satanás, el anticristo, el falso profeta, cada ángel caído, todo espíritu de demonio y por supuesto todos aquellos que no han sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a una pausa y continuamos con el capítulo 17 de Apocalipsis. Quédese allí. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá.
cuando los llamados entren a sus celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí penezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. No puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi vida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados el pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto y que haya vuelto a casa. No piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su reinado lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin.
no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Yo he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pasto. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pasto. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Gloria a Dios, estamos de vuelta en Libre al Fin y seguimos estudiando Apocalipsis 17. Amén. En este capítulo 17 nos describe quién es esta gran ramera, la gran Babilonia. Luego en el capítulo 18 nos dice qué es lo que sucede con la gran Babilonia. Versículo 12 del 17 sigue diciendo: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Estos 10 reyes también los menciona Daniel 7:7, que no han recibido reino, es decir, se refiere a la época de Juan. O sea, en el tiempo de Juan, estos reyes aún no recibieron reino, todavía no están en vigencia. Dice, pero tomarán potencia, o sea, poder, fuerza, por una hora como reyes con la bestia. Estas 10 naciones significa que van a ascender al poder antes del anticristo. Antes que el anticristo se dé a conocer, que sea conocido en el mundo, estas 10 naciones van ya a tener vigencia. Componiendo así estas 10 naciones, esta confederación de 10 naciones, que serán la séptima cabeza. De estas 10 naciones surge el cuerno pequeño, ¿entienden? El anticristo. El anticristo va a ocupar el poder de estas naciones, lo cual fue descrito por Daniel como el pequeño cuerno, o el cuerno pequeño. Daniel 7:8. Una hora, dice. Van a tener, vigencia, poder, una hora. O sea, un lapso breve de tiempo en el que esta confederación de 10 reyes y el anticristo se van a mantener unidos. Durará unos 3 años y medio y va a ser destruido en la segunda venida de Cristo. Esto es lo que les dije hace un momento, aquel sueño, rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, 34 y 35. Versículo 13, estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. A ver, esta confederación de 10 naciones que componen la séptima cabeza, que a su vez son la séptima cabeza, van a estar de acuerdo con respecto a aliarse con el anticristo. ¿Por qué? Porque no tienen el poder de
dominarle, de oponérsele. Se van a unir al anticristo. Y dice, y darán su potencia, le van a dar toda su ayuda, toda autoridad a la bestia, o sea, el anticristo, que ya viene a pleno poder, compone el 8º reino, como está descrito en el versículo 11. Versículo 14. Ellos pelearán contra el Cordero. ¿Cuál es el motivo? Ellos, dice el anticristo, el falso profeta, estos reinos, pelearán contra el Cordero. Escuche, oh Dios, qué posición terrible. Que se pongan a pelear contra el Cordero, dice. ¿Por qué? Porque el Cordero los vencerá. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué les vencerá? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mire qué versículo hermoso para predicar de este versículo aquí, hermanos, ¿sí? Versículo 14 del capítulo 17. Ellos, aquí dice, corresponde al anticristo que ataca a Israel con respecto a la batalla de Armagedón. Satanás odia a Israel por muchos motivos, pero sobre todo por causa de Jesús. Por lo tanto, para atacar a Israel, tiene que atacar al Cordero. Dice, y el Cordero los vencerá, relacionado a la segunda venida y también al hecho de que Jesús es digno de administrar juicio y justicia por lo que Él hizo en la cruz. Él es el juez justo. Dice, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Proclama el hecho de que este Cordero, Él es el Rey de todos y Señor de todos, y todo a causa de la cruz. Lo ha hecho Rey y Señor. Y los que están con Él, los que están con el Cordero, claro, son llamados y elegidos y fieles. Todo santo de Dios que haya vivido, tanto judíos como gentiles, volverán con Cristo en la segunda venida. Gloria sea el nombre del Señor. Y Él, o sea el ángel, me dice Juan, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. Aquí tenemos más explicación, porque recuerde que está atónito Juan observando todo esto, maravillado en esta visión. Entonces el ángel le dice a Juan, las aguas que has visto, la palabra agua, un simbolismo, donde la ramera se sienta, si no es Jesucristo y este crucificado, entonces Dios le atribuye todo como la gran ramera. Son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas, es decir, lo que el Señor le muestra a Juan al principio del capítulo 17, es decir, en el versículo 1, aquí le explica el ángel qué son esas aguas. Yo lo dije antes porque aquí mismo ya lo explica. Son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Incluye la totalidad del mundo. Y nos dice que 1.000 millones han muerto y terminarán en el infierno a consecuencia de seguir las religiones falsas. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, o sea, esta confederación de 10 naciones que van a componer la séptima cabeza, estos aborrecerán a la ramera. Al menos algunos, si no todos, de la confederación de las 10 naciones van a provenir del Medio Oriente. Islam va a gobernar esta región del mundo, o más bien gobierna hoy en día esta región del mundo, y es un dominio que casi ha destruido a estos países. La sugerencia es que la religión de Islam será degradada por esta confederación. Esta confederación hará que pierda fuerza la religión de Islam. Y uno dice, ay, qué bueno. Recuerde, el anticristo, él quiere establecer su propio imperio con su propia religión. En realidad el anticristo no está interesado ni en el catolicismo, ni en el budismo, ni en el islamismo, no está interesado en nada. Estamos hablando del hombre de pecado, de un espíritu mismo satánico, Satanás mismo, queriendo ser adorado, y la religión quiere ser el mismo, adorado él como Dios. Él quiere sentarse en el trono, en el lugar del Altísimo. Por lo tanto, el anticristo, y Satanás mismo, no está interesado en ninguna religión, sino que él mismo quiere ser adorado como Dios. Amén. Por eso dice, y los
10 cuernos que viste en la bestia corresponde a la confederación de las 10 naciones que compondrán la 7ª cabeza. Estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Explica el hecho de que las 10 naciones, bajo el anticristo, instituirán y realizarán una campaña de eliminación de la religión del Islam y de hecho cualquier otra religión. Todas estas religiones van a ser sustituidas por la adoración de la bestia. Escuche, como le digo, el anticristo no va, y el imperio del anticristo, que es el imperio satánico, no va a querer ninguna religión, sino de eliminar todas y establecer su propia religión, la adoración a la bestia. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que a Él le place. Escuche esto. Aunque las 10 naciones tienen su propia agenda, Dios va a usar todo esto para que su voluntad sea hecha. Y al ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, los 10 líderes de estas naciones darán su autoridad a la bestia, es decir, al anticristo, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Durará hasta que haya concluido la gran tribulación, que será en la batalla de Armagedón, en la cual estas naciones serán aniquiladas totalmente. Y el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. O sea, la Babilonia será reconstruida. Capítulo 18, eso lo vamos a ver próximo. Que tiene reino sobre los reyes de la tierra. La Babilonia reconstruida no solamente va a ser uno de los centros comerciales del mundo, sino también un centro religioso, centro de pecado. Terrible. De todo el mundo van a viajar a esta ciudad reconstruida, a la Gran Babilonia. El anticristo habrá sustituido el Islam y otras religiones consigo mismo como el que ha de ser adorado. Todo empezó en Babilonia y todo terminará allí, será destruido en muy poco tiempo. Alabado sea el nombre del Señor por esta palabra y por esta profecía. Ya está todo profetizado, hermano, eso le digo. Que el Señor le bendiga y nos encontramos en el próximo programa Libre al Fin. Quédese aquí en Radio C4 y sea edificado en la palabra del Señor con las alabanzas y adore al Señor porque Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores.
touches me, so unworthy and unclean. I should have been the one they crucified, but at the cross you laid down your life so I could find mine. No, I've never known a love like this before. You hung on a tree, and there you thought of me. And all I can say is, who am I? Who am I that you would look on me with love? All my stains have been covered by your blood. Saved by grace through faith, when you came, you made a way. Now whosoever will may come and be free. At the cross you laid down your life so I could find mine. No, I've never known a love like
Hallelujah. Don't go too far. Don't go too far. What they are singing about is the theme. You may be seated. It is the theme of this camp. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about what He did at Calvary. Just remember, if you don't remember anything of this camp, remember this. He loved you enough. He loved me enough that He went to a cruel, rugged cross to deliver you and I, to save you and I, to set us free and to make us free. Pick it up with that second verse and sing it on out to the end if you can. All my stains have been covered by your blood. Saved by grace.